Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una receta para hacer porcelana fría casera, con ingredientes que son muy fáciles de conseguir. Esta masa es muy moldeable y no se agrieta, ya que tiene un ingrediente secreto, el cual permite que la masa quede más compacta. Aquí te muestro algunas de las flores que realicé con esta masa. Como puedes ver, los pétalos son muy delgados y finos. Y ya la masa está seca y no tiene ninguna grieta. Y queda con un aspecto muy natural. También puedes teñir esta masa con cualquier color que desees. Ahora te invito a ver el paso a paso de cómo hacer porcelana fría casera. Espero que te guste. Y si te gusta, suscríbete. Para hacer la masa vamos a necesitar un sartén, pero este tiene que ser de teflón. Los ingredientes que voy a utilizar son una taza de pegamento de carpintero, una taza de la misma medida que el pegamento de maicena o fécula de maíz, agua potable, glicerina, esta la puedes comprar en farmacias o en tiendas naturistas, aceite para cuerpo para niños, vinagre blanco o jugo de limón. Y el ingrediente secreto es vela molida, pero esta tiene que ser blanca o transparente. Con un cuchillo yo raspé una vela normal hasta obtener una cuchara de esta. Te recomiendo que no utilices velas de color para que la masa no se te manche. Para empezar a formar la mezcla voy a juntar primero todos los ingredientes líquidos, empezando con el pegamento de carpintero. Puedes utilizar cualquier marca de pegamento, pero este tiene que ser de carpintero y tiene que ser un pegamento normal, no que sea con secado rápido. Para integrar los ingredientes con la misma medida voy a utilizar una cuchara sopera. Voy a integrar una cuchara de glicerina. Este ingrediente lo puedes reemplazar con un aceite, pero este tiene que ser espeso, o vaselina líquida. Ahora le voy a integrar una cuchara de aceite para cuerpos para niños o bebés. Como puedes ver, este aceite es más líquido que la glicerina. Este ingrediente lo puedes reemplazar por un aceite vegetal, pero que no sea tan espeso. Ahora le voy a integrar una cuchara de vinagre blanco. Si no tienes vinagre blanco, puedes utilizar jugo de limón, pero solamente media cuchara. Con una cuchara de palo voy a ir mezclando bien todos los ingredientes, hasta que quede con la textura de una crema líquida. Si en este paso ves que el pegamento de carpintero te está quedando con una forma granulada, es decir, con pelotitas, eso quiere decir que el pegamento que compraste no es el adecuado. Por eso te recomiendo que antes de comprar el pegamento de carpintero te fijes bien que este no sea de secado rápido. Tiene que ser de secado normal. Una vez que los ingredientes líquidos ya estén todos unidos, le voy a agregar la maicena o fécula de maíz. Pero esta se la voy a ir integrando de a poco. La capacidad de la taza que estoy utilizando es de 125 cc. Y tiene que ser la misma cantidad de pegamento que de fécula de maíz o maicena. Cuando estés haciendo este paso de colocarle la maicena y veas que te cuesta mucho para poder revolverla ya que le falta un poco de líquido, es el momento de agregarle 2 cucharas soperas de agua. Y continuamos revolviendo la masa. Te recomiendo que la maicena la vayas colocando de a poco para que sea mucho más fácil poder integrarla con los otros ingredientes y que no te queden grumos.
Para que se te sea mucho más fácil poder integrar la maicena, te recomiendo que con la cuchara de palo vayas aplastando la maicena y de esta manera vayas revolviéndola, no hacia los lados con el borde de la cuchara, ya que te va a costar mucho poder integrar la maicena. La masa te tiene que quedar con este espesor. Ahora la voy a cocinar. La cocina que yo voy a utilizar es una cocina eléctrica. Y para empezar a cocinar la masa tengo que utilizar el mínimo, que es la potencia, el número 1. Si tú tienes cocina a gas, tienes que utilizar la llama más baja y que le dé calor a todo el sartén. En este paso hay que estar constantemente revolviendo la masa para que ésta no se pegue o se queme. Una vez que la mezcla está en contacto con el calor, esta va quedando con una forma de crema para cuerpo. Y seguimos revolviendo. Cuando estés revolviendo vas a sentir la diferencia del espesor de la masa. Al empezar va a ser muy fácil poder revolverla, pero cuando esta vaya espesando va a ser cada vez más difícil y más pesado. Como puedes ver, la potencia de mi cocina sigue en número 1. Como la mezcla ya está caliente, le voy a subir al número 2 para que ésta se empiece a cocinar. Mis rosas bellas, hasta este momento la receta de porcelana fría es la normal, pero ahora le vamos a agregar el ingrediente secreto. Cuando veas que la mezcla se está poniendo un poquito más espesa, es el momento de agregarle la vela molida, ya que la mezcla tiene el suficiente calor para ir derritiendo esta. Con la cuchara de palo voy a ir revolviendo la mezcla para que la vela se derrita y esta quede integrada en toda la masa. Como puedes ver, en la mezcla se ven unos pequeños grumos. Esos pequeños grumos son pedazos de vela que todavía no están derretidos. En este paso es solamente ir revolviendo bien la mezcla hasta que se vaya espesando, así que me voy a saltar a ese paso. Más o menos estuve revolviendo casi 8 minutos hasta que me llegara a este espesor. Al llegar a este espesor, con la cuchara de palo ya no voy a ir revolviéndola hacia los lados, sino que voy a ir sacando la masa que está sobre el sartén para que ésta no se pegue ni se queme. Llegando a este punto es súper rápido para que la masa se termine de cocinar. Si ves que en tu cocina se demora mucho al llegar a este punto, te recomiendo que le subas un poquito a la llama, pero siempre ir subiéndole en escala. No te recomiendo que le pongas mucha llama, ya que la masa se te va a sobrecocer y te va a quedar amarilla. Cuando la masa ya está casi lista, esta se va a ir pegando alrededor de la cuchara de palo. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita a donde dicen todos para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Con un cuchillo voy a ir retirando la masa que está alrededor de la cuchara de palo.
Y ahora voy a continuar con las manos, pero con mucho cuidado de no quemarse. Para que la masa te quede de buena calidad, hay que tener mucha paciencia en este paso del cocinado. Por eso te recomiendo que siempre empieces de la temperatura más baja que tenga tu cocina. Con la mano voy a ir dando vuelta la masa de un lado hacia el otro hasta que ésta no se me quede pegada en los dedos. La masa en sí no está tan caliente ya que la temperatura que estoy utilizando es la potencia número 2 de mi cocina y esta no produce tanto calor. Si este no es tu caso, te recomiendo que dejes reposar un poco la masa antes de amasarla. Con las manos voy a ir amasando la masa hasta que me quede esta totalmente homogénea. Al hacer este paso no es necesario ni colocarse crema de mano ni aceite. La masa está lo suficientemente hidratada para que ésta no se pegue sobre las manos en el momento de amasarla. Aquí te muestro cómo quedó la masa una vez ya amasada. Como puedes ver, esta quedó totalmente lisa y al hacerle una figura queda en su sitio. Ahora voy a testear la masa para ver cómo quedó esta y para eso voy a moldear la forma de un pétalo. Como puedes ver, la masa es muy flexible para poder moldearla y se pueden hacer pétalos muy finos y delgados. Ahora te voy a mostrar cómo queda la masa teñida. La pintura que voy a utilizar es una pintura acrílica de color rojo. Antes de teñir la masa, esta tiene que estar ya amasada. Sobre la masa le voy a colocar un poco de pintura roja y con los dedos la voy a ir amasando hasta que me quede con un color homogéneo. Cualquier consulta o dudas que tenga sobre el paso de esta receta, déjamelo saber en un comentario y yo te lo voy a responder lo más pronto posible. Ahora voy a testear esta masa que está ya teñida, moldeando la forma de un pétalo. Como puedes ver, queda con la misma textura y es súper fácil para poder moldearla. Antes de utilizar la masa la dejé reposando más o menos 2 horas. Mis rosas bellas, aquí les muestro una de las flores que realicé con esta masa. Y esta flor que es más gruesa se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Y las flores más chicas se me demoraron más o menos 8 horas en secarse. Aquí te muestro la rosa que realicé con la masa teñida. Como puedes ver, los pétalos que realicé son finos y delgados y una vez ya seco no tienen grietas. Con esta receta de porcelana fría también puedes hacer figuras más grandes como este cactus. Y en el momento de que la masa está seca, esta queda firme y resistente. Aquí te muestro la masa que ya tiene 5 días guardada en el refrigerador. Al partir la masa, esta se ve como si estuviera estropeada o seca, pero no es así. La masa, como tiene vela, queda con este aspecto. Con este pedacito de porcelana fría te voy a mostrar cómo hacer para obtener la textura que tenía al principio. Y para eso solamente hay que ir amasándola con los dedos para ir dándole un poco de calor. Para conservar la masa y que ésta no se te seque, hay que guardarla dentro de una bolsa plástica y sacarle todo el aire que tiene esta. Al amasar la masa, esta va quedando flexible como quedó al principio. Para el secado de esta porcelana fría tiene que ser a temperatura ambiente. No te recomiendo que la pongas directo al sol ya que se te puede agrietar.
Mis rosas bellas, espero que esta receta de cómo hacer porcelana fría casera les guste. Aquí les dejo la lista de los ingredientes. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer porcelana fría casera y que sea flexible y que ésta no se agriete y que tampoco tenga hongos. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo realizar flores en porcelana fría o masa moldeadora, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.